Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Como todos los días lunes, hoy día toca nuestra reflexión y la cual va a ser dada por nuestros hijos. Muy buenas tardes, mis hermanos amados. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En estos minutos quisiera compartir con ustedes acerca de la generosidad. ¿Ya? Podemos ver, si me acompañan, en Hechos 2, desde el 43 hasta el 47. Leo, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Para contextualizar estos versículos que leí, podemos regresar, ¿cierto? Tal vez uno o dos capítulos de Hechos, para ver qué pasaba, qué está pasando en esta situación. ¿Por qué sobrevino temor a toda persona? ¿Por qué había maravillas y señales, ¿cierto? Por parte de los apóstoles. Bueno, esto lo podemos ver porque descendió la promesa que Cristo les hizo a los apóstoles, ¿sí? A sus discípulos, acerca del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 2, al principio, ¿cierto? Los primeros versículos nos cuenta y nos relata cómo vino el Espíritu Santo a la iglesia, ¿cierto? A los primeros cristianos, a la iglesia primitiva. Eso nos dice entonces el epígrafe incluso de estos versículos, desde el 43 al 46, al 47, perdón, dice la vida de los primeros cristianos. Bien, entonces quisiera primero
abordar el tema del temor. ¿Por qué sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles? Podemos entonces abordar el tema del temor de Jehová, ¿cierto? El cual es un estado de la mente de los creyentes, donde mis propias actitudes, mis sentimientos, la voluntad, todo lo que hago yo y mis objetivos cambian por lo que yo quiero, eh, cambian, en este caso, cambian por lo que Dios quiere, ¿sí? Podemos ver algunos versículos. Quisiera destacar 4. Bien, podemos ver en Gálatas 2:20, perdón. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo dice Pablo hacia la iglesia de los Gálatas, ¿cierto? Podemos ver otra vez en Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Eso lo dice Juan el Bautista. En Salmo 119:38 dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y por último, en Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Entonces, aquí se nos ejemplifica y podemos ver con más claridad qué significa ese temor de Jehová del cual estamos hablando en este pasaje. ¿Sí? Si seguimos entonces, seguimos leyendo y nos dice que había muchas maravillas y señales que eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué se produce esto? Podemos entonces volvernos, ¿cierto? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que producto de ese poder, es decir, Dios usando a esas personas, a los apóstoles, se producían estas maravillas y señales. Entonces seguimos leyendo y dice, todos los que habían creído, en el 2:44 de Hechos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Había una comunidad, ¿cierto? Una iglesia unida, que estaba unánime. Entonces vendían sus cosas, las repartían todo según la necesidad de los hermanos que habían en ese tiempo. Perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Qué significa unánimes? Es decir, que estaban en común acuerdo, ¿cierto? Que estaban todos en un mismo parecer. Y más aún, nos recalca y nos cuenta qué cosas hacían. Dice, partiendo el pan en las casas, ¿cierto? Dice en el 46, perdón, desde el 45 dice, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿sí? Es importante decir que tienen favor con el pueblo. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí estaban en Jerusalén. Hace no mucho tiempo habían crucificado a Jesucristo. Estaban buscando a los discípulos, ¿cierto? Pero vemos cómo cambia abruptamente este panorama, producto entonces de lo que hace, de lo que produce, del poder del Espíritu Santo, a través de ellos, ¿cierto? Entonces, esta es la generosidad que se ve con los hermanos, con la primera iglesia, ¿sí? Y también acerca de nuestra responsabilidad como cristianos, hoy en día. Ahora vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Son solo 3, acerca de la generosidad de Dios para con nosotros. Bien, me permiten entonces, antes de esos 3 puntos, quisiera hablar acerca de la generosidad que Dios tiene para con nosotros. Bien, Dios no nos pide nada a cambio. Él nos da, Él nos entrega. ¿Dónde lo podemos ver? En todas las cosas. Nos da un día más de vida, nos da las cosas que nosotros percibimos como si fueran común y corrientes. El respirar, vemos que hoy en día respirar es un regalo, ¿sí?
En Romanos 8:32 podemos ver que dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pablo hablando a la iglesia que estaba en Roma. Entonces, cuán, cuán, cuán maravillosa, cuán grande es esa generosidad que Dios tiene para con nosotros, que nos dio a su Hijo unigénito y para que fuera crucificado, para que fuera muerto en esa cruz, para comprarnos a precio de sangre, ¿cierto? Para ser nuestro sustituto delante del Padre, para regalarnos, para darnos esa vida eterna, ¿sí? Dios es eterno, Él es inmutable, no cambia. Y esa es su generosidad desde el principio, desde la creación lo podemos ver así. Bien, podemos entonces irnos tanto a Génesis, ¿cierto? A Génesis 1 y 2, pero también nos podemos ir a Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien, bien, ahora eh, voy a los 3 puntos. Podemos ir a Mateo 5, Mateo 5:45. Voy a leer ahora. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Entonces, el primer punto es que Dios es generoso con todos, ¿sí? Ya sea que lo merezcan o que no, ¿sí? Entonces, la bondad y generosidad de Dios no están dirigidas única y exclusivamente a su iglesia, a los creyentes, a quienes siguen su camino. Dios es generoso y extiende sus bondades a todos. Él murió en la cruz por toda la humanidad. En 1 de Timoteo 1:2-4, ¿verdad? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bien, y podemos incluso seguir leyendo en Mateo 5, pero ahora el 43 y 44 que dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo nos cambia, cierto? La forma de pensar Jesucristo con sus palabras en este pasaje, y nos llama a ser como Él, a ser generosos con nuestro amor y nuestras oraciones, a favor de aquellos que nos quieren hacer daño, a favor de aquellos que nos persiguen, que son nuestros enemigos, ¿cierto? Bien, el punto número 2 lo podemos ver en 2 Corintios 9, desde el 6 hasta el 8. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Bien. El dar a otros es una forma de declarar nuestra confianza en Dios, de declarar nuestra confianza no en lo que nosotros podamos llegar a hacer, no en nuestro trabajo, no en las circunstancias, sino que es Dios quien va a suplir todas esas necesidades. El dar a otros entonces es un paso de fe. El punto 3, y para terminar, luego daré un ejemplo, ¿cierto?, de la generosidad. El punto 3 dice en Lucas 6:38, podemos ver que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Entonces la verdadera generosidad recibe recompensa. La generosidad del cristiano debe reflejar el corazón de Dios cuando compartimos nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos
seguros, ¿sí? Con una seguridad de que siempre habrá suficiente debido a la gracia de Dios, ¿cierto? Bien, y para terminar, hermanos, quisiera leer 2 Corintios 8, desde el 1 hasta el 5, que dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí Pablo relata a la iglesia de los Corintios, ¿cierto? De Corintio, lo que sucedía en Macedonia, qué pasaba con las iglesias que estaban en ese lugar, con los hermanos. Aquí nos cuentan que estaban pasando por momentos difíciles. Nos dice que los hermanos tenían, que no tenían recursos, ¿sí? Que sus recursos eran limitados. Eso lo podemos corroborar por medio de la palabra y vemos que por qué estaban ofrendando estos hermanos de Macedonia. Eso, perdón, que me enredé. Dice, en cuanto a la ofrenda, en 1 Corintios 16, llama a los hermanos a ofrendar. Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado de Pablo que hizo para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Bien, entonces podemos ver de los hermanos de Macedonia que, aunque estaban en medio de pruebas difíciles, su alegría y pobreza abundaron en generosidad. Daban incluso más de lo que podían. Hermanos, fue un gusto compartir esto con ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida, que puedan seguir buscando más de la palabra, buscando más en oración, en ayuno del Espíritu Santo, que pueda revelar esta palabra bendita que tenemos hoy en día con nosotros y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Un abrazo.